Buenos días. Buenos días. Ok. Estábamos en esta última presentación y estábamos discutiendo, bueno, ya discutimos el tema de la exclusión de los delitos y, bueno, y ahorita retomo otro tema importante que tiene relación con este, que es el de ofensas en juicio. El tema siguiente es de la publicación de las ofensas, de la difamación e injurias, que está, que hace referencia el artículo 152 del Código Penal. De manera concreta, el Código Penal señala lo siguiente. Será retenido como autor de los mismos, en caso de injurias y difamación, el que publicare o reprodujere por cualquier medio ofensas al honor inferido por otro. Esto ha dado una gran discusión en cuanto a el derecho a la información y el derecho a la opinión, que a veces se puede o se tiene en un Estado de Derecho, y de manera concreta se cuestiona por qué alguien podría verse involucrado en una acción privada cuando publica o reproduce las ofensas o reproduce la difamación en que ha incurrido otra persona. Por ejemplo, un periódico de circulación nacional que eventualmente en una entrevista reproduzca lo que el entrevistado diga en torno a una persona. Bueno, ciertamente existe el derecho a la información, el derecho a una información para generar opinión por parte de la población. Entonces, existe la posibilidad de que alguien ofrezca información a través de algún medio específico, pero también, a pesar de que existe esa obligación, se supone que que existe esa posibilidad y ese derecho de opinar y de informar, también existe el deber, por otra parte, de estas personas de informar o bien de generar opinión válida y veraz. Y consecuentemente no resulta admisible que alguien al momento de publicar una información no verifique eventualmente que esto resulta ser cierto o no. Incluso, además de esta publicación de ofensas, existe la ley de imprenta, artículo 7, la ley de imprenta, que es muy viejo, es de los anterior al año 48, que todavía está vigente, es de los pocos artículos de la ley de imprenta que está vigente del año anterior al 48, y el artículo 7 entonces establece pena de reclusión, que se entiende que es pena de prisión hasta por 150 días, a quien cometa delitos de esta naturaleza generados por la prensa. Entonces, existe una posibilidad también de interponer cuando se publican hechos que afectan el honor de una persona por la prensa, que utilicéndose el artículo 7 del Código Penal. El artículo 7 de la ley de imprenta, y no este artículo, que es cuando en general se publica o reproduzca información. Pero qué sé yo, que se reproduzca información en una red social o en algún otro lugar, y no exactamente a través de un medio de circulación de noticiero a nivel nacional. Entonces, la ley de imprenta se establece una regulación especial para esos casos y esta se queda más bien para términos generales, para otro tipo de comunicaciones o vías que no son exactamente medios informativos generadores de noticias. En este caso, Costa Rica, por ejemplo, fue condenada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004, ¿sí? En junio de 2004, en un caso que se llamó el caso de Mauricio Herrera y la Nación contra Costa Rica. Mauricio Herrera y la Nación habían sido querellados, y en el caso de Mauricio Herrera querellado por un delito de publicación de ofensas a través de la prensa, específicamente a través del artículo 7 de esta ley de imprenta, es porque era a través de La Nación, del periódico La Nación, y La Nación se le
se vio sometida a este proceso también, no porque haber incurrido en un delito, sino porque obviamente con esa publicación que generó la Nación, entonces había una responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se le había ocasionado a la persona que se afectó, que específicamente era un sujeto europeo, era un sujeto de nacionalidad polaca por allí, que realizaba funciones diplomáticas en favor de Costa Rica. Y entonces fue nombrado por el gobierno de Costa Rica en Europa para que lo representara. Cuando se tiene esta información en Costa Rica, entonces se investiga quién es el sujeto y supuestamente se recibe información de que el sujeto había incurrido una serie de hechos irregulares y delictivos que obviamente no lo hacían idóneo para asumir el cargo. Ante eso, entonces, el periódico La Nación hace varias publicaciones, específicamente a través el proceso investigativo que realiza Mauricio Herrera, y lo publica. El sujeto, entonces, el sujeto de nacionalidad polaca, si no me equivoco, se ve obviamente molesto por las publicaciones que se hacen en Costa Rica en contra de su persona y de la función que él está realizando como representante de Costa Rica, representante diplomático de Costa Rica en varios organismos internacionales que se encuentran en Europa, y entonces busca a un abogado en Costa Rica, busca específicamente a don Francisco Castillo González. Don Francisco presenta la querella contra la Nación y Mauricio Herrera, y efectivamente, bueno, sigue el procedimiento y como había sido una publicación por la prensa, entonces este asunto pues tiene obviamente un abordaje pues, obviamente más mediático que otros, y obviamente la Nación por supuesto que trata de hacer el asunto mucho más mediático, y finalmente, a pesar de que hace un esfuerzo para que no se emitiera una sentencia condenatoria, sí se emite una sentencia condenatoria que luego es confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, cuando la Sala Tercera de la Corte resuelve el recurso que se presenta contra la absolutoria en la segunda oportunidad, lo hace mal. Y entonces la Nación y Mauricio Herrera se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentan una demanda contra Costa Rica por violar el derecho de información por una parte, y además como el recurso no fue resuelto en su totalidad por parte de la Sala Tercera, acusan que Costa Rica tampoco tiene un sistema de impugnación abierto que permita un estudio integral de la sentencia y un análisis total de todos los supuestos en los que se sustenta un recurso. La comisión estima que es procedente la demanda, y entonces presenta la demanda contra Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben qué sucede en Costa Rica. Entonces, este proceso comienza contra Costa Rica, y en efecto, finalmente en junio del año 2004, Costa Rica es condenada en este caso. Y entre otras cosas se establece en este caso, uno, la necesidad de que Costa Rica reformule el sistema de impugnación en materia penal. Entonces se dan varias modificaciones a nivel impugnaticio que no vale la pena ahora mencionar, pero también se hace mención al tema del derecho a la información, y se estima que en este caso también se quebrantó el derecho a la información porque se le exigía al periódico La Nación que verificara con absoluta certeza todo lo que se había dicho de este representante diplomático de origen europeo que realizaba funciones en favor de Costa Rica. Y la Nación había dicho pues, que había incurrido en ciertas irregularidades, incluso en hechos delictivos allá en Europa. Entonces, la Corte Interamericana condena a Costa Rica, habla sobre el derecho a la información, y entonces abre un poco más la posibilidad de que los medios de comunicación, sobre todo a nivel noticiario, de noticias, perdón, puedan eventualmente abordar temas, aun cuando no sea del todo precisa la información. Claro, aquí sale un poquillo eventualmente sobre esta posibilidad, porque entonces pareciera que se les da luz verde para que ellos puedan publicar cualquier cosa, eventualmente.
Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de lo que llamamos el control de convencionalidad, decide anular la sentencia del tribunal que se dictó en Costa Rica por parte del tribunal interno, y anula la sentencia, y obviamente al anular la sentencia se tiene por obviamente nunca condenado y absuelto el sujeto. Y es más, no solamente ordena eso, sino que ordena indemnizar tanto al periodista Mauricio Herrera como al Grupo La Nación por la condenatoria que en su momento se dispuso contra ellos, incluso por la condenatoria civil que se había impuesto a favor del representante de Costa Rica en Europa, que era este sujeto que les he mencionado. La Corte Interamericana condena a Costa Rica por esas dos razones, tanto a nivel de la impugnación como a nivel de la afectación de los derechos de la información, y específicamente, supuestamente, fue una violación a las facultades que tienen los periodistas de informar. Entonces ven ustedes que existe la posibilidad de publicar ciertamente ciertas cosas. La Corte Americana no fue muy amplia en esto, no lo desarrolló ampliamente el tema, pero deja entrever la posibilidad de que se pueden decir cosas y a veces que no se puedan investigar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque ciertamente podría darse, si es evidente que la publicación no es adecuada y que no es confiable o verificable, y que incurre obviamente a sabiendas de esta situación, la publican, que incurren eventualmente en este delito aquellos que son responsables de la publicación y obviamente de quién hace la publicación específicamente. Entonces, ahí se condena a Costa Rica por esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, tenemos la publicación de ofensas, que es reproducir eventualmente las ofensas que otros han proferido. Cuando una persona entonces publica a través de medios de comunicación o medios de redes sociales lo que otra persona ha dicho en contra de alguien, entonces esa reproducción de la ofensa es constitutivo de esta publicación de ofensas. Y cuando alguien publica en un noticiario o manifiesta en un medio de comunicación, expresamente lo dice ahí, en el momento que lo están señalando, incurre en alguna afectación, entonces esta persona obviamente estaría cometiendo un delito que está previsto en el artículo 7 de la ley de imprenta. Días atrás, por ejemplo, un comentarista de televisión dijo que el fútbol era únicamente de hombres, más o menos. Entonces, esto pues no se refiere a alguna persona, digamos, a alguna mujer en concreto, pero esto genera obviamente un malestar, y no solamente de hombres y mujeres, después no solamente de mujeres, también hasta de hombres, porque es totalmente desacertada la opinión. Pero si hubiese dicho, bueno, entonces la selección femenina y sus integrantes en concreto, esas no deberían de estar ahí, darse el apoyo correspondiente, no son hombres, ¿verdad? Esto entonces podría haber hasta molestado y generado alguna afectación a la salud de las muchachas, ¿verdad? Porque eventualmente podría cuestionar la capacidad de las mismas, porque aquí evidentemente no sería una crítica objetiva a nivel profesional, sino pareciera que estaría incluyendo más bien una apreciación de prejuicios del sujeto, y que sí, los prejuicios sí son generadores eventualmente de una ofensa, eventualmente se parte de esos prejuicios y se va a hacer manifestar en algún momento determinado. Entonces sí podría eventualmente estarse ante un delito que estaría previsto eventualmente en el artículo 7 del delito de la ley de imprenta. Entonces, cuando la persona directamente publica ella misma, construye la noticia, o bien manifiesta, en el caso de un noticiero de estos de televisión, algo en contra de otra persona que constituya una ofensa, entonces estaríamos ofensas a través de los medios de comunicación, ofensas en la prensa o incluye esta información en la prensa, que está previsto en el artículo 7. Si la persona lo que hace es reproducir lo que otros han dicho en contra de alguien, es reproducir, no es que lo diga o lo redacte, sino que lo que hace es reproducir literalmente lo que otros han dicho, entonces incurre en este delito de publicación de ofensa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es reproducir lo que otros han hecho, y el artículo 7 de la ley de imprentas es cuando directamente la persona, el periodista o el comunicador, hace directamente referencia a las calidades personales
tiene alguien. Y ustedes han visto que los medios de comunicación, sobre todo a nivel noticiero nuestro, últimamente suelen muy valorativos o calificantes. Lejos de ofrecer información objetiva, lo que hacen es a veces mencionar o calificar algunos actos de otros. Y en algunos de esos momentos puede ser que en ese proceso de calificación incurra en alguna ofensa, como casi ocurre con este sujeto que hizo ese comentarista de televisión de deportes, y suele ser esa mala apreciación y apreciación sobre el fútbol, señalando que era solamente de hombre. Pero, bueno, también está allí en este tema la difamación de una persona jurídica, que está en el 153. Dice, será retenido con 30 a 100 días multa el que propalare hechos falsos concernientes a una persona jurídica o sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos o su personal por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito que puso. Es decir, eventualmente es únicamente a afectar la buena, ¿cómo podemos llamarlo? El buen criterio, el posicionamiento de una persona jurídica. Aquí no estamos hablando de personas físicas, sino de personas jurídicas, que eventualmente el buen posicionamiento que tenga esa persona jurídica en virtud del giro comercial que utiliza en el mercado correspondiente. Muchos cuestionan la existencia de este delito como un delito contra el honor, porque el honor siempre es a nivel personal, es un derecho, digamos, subjetivo de la dignidad de las personas, pero en este caso se introduce algo curioso en nuestro medio, que es la protección de un honor a una persona jurídica, cosa curiosa porque en otros lugares no, pero en nuestro medio sí se introduce la protección del honor a una persona jurídica. Algunos dirían, no puede ser esto de hecho un hecho delictivo, eso podría ser otra cosa, pero no. Sin embargo, aquí lo tenemos eventualmente como una posibilidad. Obviamente es incurrir en cualquier manifestación, eventualmente, que afecte el buen posicionamiento de una persona jurídica en el mercado. Y hace algún tiempo, entre dos ventas de comida, dos grandes firmas de ventas de comida rápida, que venden hamburguesas y pollo, fundamentalmente, se generó una gran competencia sobre la hamburguesa, sobre la cosita de la hamburguesa. Si la hamburguesa era grande o pequeña, y en algún momento una de estas afectaba, no hacía referencia directamente a la otra empresa internacional que tienen esas empresas en Costa Rica, algunos si les manejan, de una empresa, no hacía referencia al nombre de la empresa, pero daba todos los elementos propios que hacían que no había motivo alguno para pensar que no era la competencia, ¿verdad? Cuando criticaba las otras hamburguesas, hacía referencia a algunos, incluso a algunos logos o manifestaciones que la otra compañía utilizaba para promocionar sus productos. Entonces, criticaba a la hamburguesa precisamente utilizando los mismos giros lingüísticos que utilizaba la otra, pero obviamente poniéndolo en mal. Entonces se generó una gran competencia entre dos grandes firmas de comidas rápidas, que terminó obviamente en Estados Unidos en algún proceso allí de conciliación entre las partes. Pero vean ustedes que eventualmente podría ocurrir incluso de esta forma, no de manera expresa diciendo, mire, tal empresa tiene tales cosas, sino que de manera indirecta incluso podría dejar clarísimo a cuál empresa se refiere. Y eso podría suceder perfectamente, y eso, en algunas ocasiones también sucede con otras que dicen que no vaya a otros supermercados y casi que, o a otros ventas de establecimientos de aparatos electrónicos o eléctricos porque tal cosa, y hace referencia a algo específico de alguna de las tantas cadenas comerciales que existen en Costa Rica de venta de electrodomésticos, pero sin hacer referencia directa al nombre de la empresa, pero queda clarísimo que es parte del logo de la otra, parte del logo de la otra. De alguna manera lo que están señalando es que la otra, con esta expresión, están descalificando, y entonces casi que incluyen o casi incurren en este tipo de acciones. Sin embargo, cuesta
cuesta un tanto a veces determinar tu existencia, pero si eventualmente lo hacen mucho más claro, efectivamente podría ser que se incurra en este hecho delictivo. Es únicamente hacer una publicación que afecte eventualmente ese reconocimiento o posicionamiento que la persona tiene y que pueda eventualmente causar perjuicio. Esto, curiosamente, tiene algo semejante o una figura semejante en el artículo 249 del Código Penal, que se llama propaganda desleal. En la propaganda desleal se dice lo siguiente: será reprimido con 30 a 100 días multa. Ven ustedes que es la misma cantidad de sanción, pero esta es de acción pública, curiosamente, y establecida como delito en donde participa el Ministerio Público. Dice, será reprimido con 30 a 100 días multa. Dice, al que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratar de desviar en provecho propio o de un tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial. Aquí, a diferencia de lo que sucede con la difamación de una persona jurídica, en la persona jurídica no tiene un propósito especial, únicamente lo único que busca es afectar la buena reputación o funcionamiento que esta persona jurídica tenga a nivel comercial o a nivel colectivo. En esta otra, en la propaganda desleal, es utilizar esos mismos giros o esas mismas manipulaciones o información eventualmente torcida que se pueda tener o sesgada, pero no solamente para afectar la buena reputación o funcionamiento que la empresa tenga, sino para lograr que eventualmente los clientes que esta otra ha logrado tener y capturar durante mucho tiempo en su ciclo comercial se trasladen a la nueva entidad o a otra entidad que no sea esta, generando obviamente con ello un perjuicio. Por eso se habla incluso de maquinaciones fraudulentas, porque es parte de los delitos que están ahí previstos, delitos contra la propiedad o el patrimonio que afectan obviamente la buena fe, digamos, el patrimonio de las empresas y el giro comercial de las mismas. Entonces, la diferencia entre la propaganda desleal y la difamación es que en la propaganda desleal la actuación está dirigida a desviar la clientela de una empresa hacia otra, en tanto que la difamación de una persona jurídica lo único que quiere es afectar la buena reputación, procedimiento de esa empresa, sin interesar hacia dónde va la clientela. Nada más es, digamos, generarle un perjuicio a esta, pero sin que este perjuicio conlleve para otro un beneficio. Bien. El 154. Profe, Sí, dígame, ¿quién es? Denise, en este delito importa si es verdad lo que se dice o no, porque, por ejemplo, en Facebook se da mucho o hay páginas específicas para que las personas, digamos, califiquen a una empresa. Entonces, digamos, el servicio es muy malo, la comida es horrible, qué sé yo. Entonces, digamos, no sé si ahí se incurriría en difamación de persona jurídica. No. Incluso muchas de las empresas de esas que, a las cuales hacen referencia incluso participan incluso en el financiamiento o solicitan a veces incluso que sean incluidas en esta lista, para efectos incluso promocionales, porque a ellos también les interesa eventualmente saber cuál es el criterio que tiene la población sobre su comercio. En principio no tendría ningún problema de que en una plataforma, el dueño de la plataforma pues no tiene control de lo que eventualmente la gente dice, nada más da la posibilidad que las personas señalen esto. Si eventualmente lo dicho por esta persona puede ser que sí esté dirigida a dar el honor de la empresa, pues habría que demostrar que efectivamente eso sucedió, ¿verdad? Pero normalmente se supone que lo que hacen es formular criterios sobre la calidad o no de lo que se está recibiendo la persona que llega a ese lugar. Que sé yo, la atención es lenta. Uno podría decir, mire, en ciertos supermercados que yo conozco tengo que ir y no me gusta llegar a ese lugar porque cada vez que llego, donde más me detengo es en la caja. Entonces en la caja duro, si buscando el producto duré 3-4 minutos, en la caja duro 20 minutos. Y eso resulta totalmente desproporcionado. Entonces son poco eficientes al momento del cobro.
pues es una crítica, digamos, que tal vez no gusta a la empresa, pero efectivamente resulta cierto. Aquí pues, no pareciera que el tema de, de, la, de la certeza resulta ser totalmente necesario. Incluso, vamos a ver, ¿cómo lo explico? El tema es el que existe eventualmente un interés general para saber o conocer eventualmente cuáles son las condiciones en las que opera una determinada entidad. Y si esa entidad se somete a, digamos, a la publicidad o a la atención de un público generalizado, en principio tiene que soportar eventualmente lo que es el escándalo público, es decir, lo que es la apreciación y la valoración que el público haga de su actividad, siempre y cuando, por supuesto, parece, no pretenda eventualmente, como lo dice acá, dañar gravemente la confianza del público o el crédito que goza, o sea, no tenga una intención, pareciera en este caso, de injuriar por injuriar en sí mismo, ¿verdad? Que no sea únicamente con el propósito de afectar el honor, sino con el propósito de ofrecer eventualmente un criterio de que él considera que no me gusta. Usted le dice, mire, vamos a esa comida de pollo, tal cosa, o esa otra empresa de pizza. Dice, no, porque la pizza de este lugar no me gusta porque tal cosa. Pero eso no significa que entonces esa persona que diga que la pizza o el pollo o el arroz o lo que sea no les gusta, no significa que eventualmente está generando una afectación a la confianza del público o al crédito de todos, sino simplemente una apreciación que se hace. Fundamentalmente, en este caso, tendría que estar dirigida la acción a afectar gravemente la confianza del público y el crédito de que goza. Eso sería un elemento importante. Y vean ustedes que sí, lo que sí tiene razón usted, propale hechos falsos, tendría que ser hechos falsos porque ese es un elemento objetivo, perdón. Aquí sí sería un elemento objetivo necesario porque el tipo penal sí requiere que sea falso lo que se diga. Si es verdadero no hay ningún problema, el problema sería que sea falso. Elemento objetivo fundamental, propalar hechos falsos concernientes a una persona jurídica o bien a sus personeros, eventualmente. No solamente a ellos, sino a los representantes legales de esa empresa o la junta de directores. Pero sí tienen que ser hechos falsos de mí. Si no, no podría entonces verse afectado, porque entonces estaría imponiéndose el interés de la empresa respecto al interés público, aun cuando no se permitiera publicar hechos verdaderos. Entonces, aquí lo que no se permite es la aplicación de hechos falsos. Los hechos verdaderos eventualmente sí se permiten. Y que afecten, luego los hechos falsos se afectan gravemente la confianza y obviamente pues, el crédito que gozan esas personas. Creo que pues, de esa forma entonces resolvemos el tema. De mí sí se requiere que sean falsos los hechos que se manifiestan. Ok, gracias. Ofensas en juicio. Las ofensas contenidas, dice acá en el 154, vamos acá, las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los tribunales. Cuando hablamos de tribunales hablamos de todos los despachos jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Y consiguientes al objeto del juicio, quedarán sujetos únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. ¿De acuerdo? El Código de Ética del Colegio de Abogados establece ciertas reglas para los abogados al momento de litigar. Eventualmente, un abogado que se sienta ofendido por la forma temeraria que eventualmente alguien litiga, podría perfectamente ir al colegio de abogados y eventualmente quejarse por la forma temeraria que alguien litiga, sin que obviamente signifique la constitución de un hecho delictivo, ¿verdad? Mediocre abogado eventualmente podría o abogado desconocedor de los mínimos elementos del derecho penal señala lo siguiente. Digamos que esos giros, si bien no son agradables, no vienen a constituir, según este artículo, un delito que constituya una ofensa, ya sea de injurias o de difamación, o eventualmente de calumnia, no conlleva necesariamente esto. Es parte de lo que eventualmente podría una persona señalar para debilitar eventualmente a otra. Claro, sería una falacia ad personam, ¿verdad?
hacia la persona por la condición fundamentalmente que ostenta. Y como falacia es un tema de argumentación, Claro, la argumentación siempre tiene que ser razonable y dentro de los principios éticos a los que gira la actividad profesional del abogado, pues obviamente estaría prohibido afectar de alguna manera a, a otra persona que ejerce posiblemente la misma actividad. Entonces, esto puede llevar eventualmente una responsabilidad disciplinaria, pero no genera estos pequeños giros que a veces se cometen en una responsabilidad penal. Incluso había una fiscal que se refería al imputado como este infeliz, esa piltrafa humana, etcétera, etcétera, en medio de debate. Pero ciertamente era un acto indebido en la forma en que trataba al imputado, porque eso respecto a su dignidad y consideración como persona, si bien constituía una falta a su proceder profesional, no constituye como tal una ofensa propiamente en juicio, porque es una ofensa al honor, dado que esta es parte de las ofensas que eventualmente dentro del giro de un proceso se podría estar señalando. Entonces, esta fiscal, por cierto, entonces generaba un ambiente negativo para el imputado, calificando de la manera más atroz posible que ella pudiera contra este imputado. Y por otro lado estaba una defensora que normalmente le tocaba siempre atender los asuntos que ella llevaba, que ya era muy mayor, y entonces la señora, después de que la otra hablaba atrocidades del imputado, entonces la otra llegaba a decir, mire, este pollito, hijo de Dios, que está aquí la familia, no ha cometido hecho delictivo. Entonces eran las dos versiones de las dos abogadas ya hace años que se mencionaron, una fiscal y otra defensora. Entonces la fiscal siempre atacaba hacia a la persona del imputado por los hechos cometidos y no se interesaba tanto por a veces demostrar los mismos. Claro, con los calificantes que estaba dando, pues generaba un ambiente negativo y eso incidía eventualmente en la posición del juez o los jueces. Pero esto no constituye en principio una ofensa de ninguna naturaleza, pero sí un procedimiento disciplinario. Incluso... Profe, perdón que le interrumpa. Digamos, en ese caso, un juez no podría llamarle la atención y... Eso es. ¿Y cómo en el mismo momento para que no se vuelva a referir así? Digo, porque claro, ya y los derechos del individuo... incluso eso es lo que estaba acá, y por leerles, que eso constituye una falta disciplinaria, pues no es un hecho electivo y no podría hacerlo. Entonces, alguien podría ir al colegio de abogados y presentar el proceso disciplinario en el colegio de abogados. Pero también el Código Procesal Penal, a partir del 127, 128 y 129 del Código Procesal Penal, establece el deber de lealtad de las partes. Y el deber de lealtad también obviamente incluye el respeto hacia los demás. Entonces, las partes, dice el 127, deberán litigar con lealtad en tanto planteamientos dilatorios, meramente formales, cualquier abuso de las facultades que este código le concede. Y aquí viene el tema del abuso, ¿verdad? Porque aquí ya comienza a usar. 128, vigilancia. Los tribunales velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y una buena fe con la que actúan las partes, ¿verdad? Bajo ningún pretexto podrán restringir el derecho de defensa ni limitar las facultades de las partes. Pero no se pueden restringir, pero sí se pueden llamar la atención. 129, régimen disciplinario a nivel procesal. Salvo lo dispuesto en este código para el abandono de la defensa, en caso específico, cuando se compruebe que las partes o sus asesores han actuado con evidente mala fe, han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias o litigado con temeridad, el tribunal podrá sancionar la falta con resarcimiento o hasta con 50 días multa. Cuando el tribunal estime que existe la posibilidad de imponer una sanción, deberá traslado al presunto infractor a efectos que se manifiesta ante la falta o ofrece la prueba de descargo, que se decidirá de inmediato cuando el hecho ocurre en una audiencia oral. El procedimiento se realizará en él. Existe un procedimiento disciplinario, incluso que el juez podría, vemos con la ubicación de vigilancia del 128, corregir a las partes que están haciendo un uso abusivo
de las facultades que tienen. Las facultades que tienen son solamente hablar, incluso descalificar a la otra parte, pero sin incurrir eventualmente en un abuso, un exceso de esas facultades que implique obviamente una afectación a la reputación de alguien. Hay un tema interesante en este país, que a veces los abogados se pelean entre sí y se vuelven enemigos terribles en este caso. En el año, que hará 2 años, un abogado que es conocido por todos inicia una discusión en el debate con ocasión a alguien que se está presentando contra otro abogado con el que se ha tenido que enfrentar en otros procesos. Incluso entre ellos se han presentado querellas, y están en un juicio, y entonces el tribunal les pide que a ellos se acerquen al estrado. Entonces, como son muchos abogados, entonces el abogado más pequeño se pone de frente y se presenta en la parte de atrás de él el abogado con el que tiene conflicto. Y entonces, claro, el abogado pequeño que está de frente, entonces le tapa la visibilidad al abogado con el que tiene un problema. Y entonces el tipo se levanta y trata de ver lo que está ahí en el estado, pero no puede ver, pero no, digamos, no está haciendo nada. Y de un momento se ve que el abogado que está delante de él, el estado inmediatamente, se hace para atrás y como que trata más bien de golpear al que está atrás, como dándole un tipo de codazo, como hacen en el fútbol, ¿verdad? Eso en medio litigio, ¿verdad? Obviamente es una actitud que no procede, ¿verdad? Pero cuando el abogado reacciona, el que está atrás, reacciona, se hace para atrás y dice, hombre, ¿qué pasa? O algo parecido, el abogado que está adelante, el que trató de golpear el que estaba atrás, dice que el que estaba atrás le tocó las nalgas. Y entonces, claro, el abogado que está atrás reacciona de inmediato y dice, ¿cómo se le ocurre? Ven ustedes que incluso está diciendo que el otro abusó de él. Eso es lo que está diciendo. Le tocó las nalgas, eso es un abuso sexual. Y entonces el abogado pues, que es conocido mío, reacciona y dice, mire, no, que le vas a traer las nalgas a ese tipo, más bien él trató de pegar. Entonces inició un proceso, una discusión, y una de las jueces finalmente, luego de que el abogado al que se le acusaba de tocar las nalgas al otro, le pidió al tribunal que por favor verificara el video que se había tomado, que estaba grabándose en ese momento del juicio, porque le estaban imputando un hecho que él no había cometido y que eso era totalmente falso, digamos, como parte de la estrategia de defensa. Entonces el tribunal efectivamente lo vio el video, y efectivamente 2 de los jueces, o los 3 jueces más bien, coincidieron en que en efecto el abogado que estaba adelante fue el que provocó la acción, incluso intentó golpear al otro. Y que no era cierto lo que había dicho el abogado que estaba adelante, que había sido tocado en sus glúteos o nalgas. Es decir, que lo hubiesen abusado, ultrajado sexualmente, ¿verdad? Esto llevó entonces a una decisión dividida de los jueces. Unos que dijeron que sí, que había existido un problema entre ellos, pero que les llamaba la atención a ambos. ¿Ven ustedes? Y otra de las jueces que se apartó del criterio dijo que no, que aquí la falta había sido únicamente un juez y que para ella sí correspondía un llamado al proceso disciplinario, en este caso, y aplicar el 153, que es el tema, perdón, el 129, que es el tema del régimen disciplinario en juicio. Entonces sí pueden perfectamente, Giselle y demás compañeros, sí puede eventualmente un juez llamar la atención a quien está incurriendo un abuso en esos casos, perfectamente. Es posible y tendría que llamarle la atención porque no puede excederse en esas facultades, porque para eso está el 128, que también llama la vigilancia por parte del juez. Hay un caso también en Alajuela que llamó la atención, y es que en un asunto ya no de un juicio oral o verbal, sino un juicio escrito,
de un proceso escrito, perdón, de un proceso escrito en donde se discutía el tema del ingreso o no de un propietario hacia el fondo ajeno. Entonces, que era un interdicto de amparo de posesión o de linde de la finca. Entonces, uno decía que el otro se había metido. Entonces, el que presenta la demanda dice que el vecino se le metió a su propiedad y entonces presenta una demanda de un interdicto de amparo para de que se le proteja la posesión que tenía sobre su posesión, su propiedad. Y lo hace de manera respetuosa, señalando nada más los hechos objetivos. Cuando el demandado en este proceso interdictal contesta la demanda, que eran dos hermanos, los demandados presentan y contestan la demanda, y curiosamente eran abogados, y son abogados en Alajuela, presentan la demanda y contestan la demanda, señalan varias cosas que nada tiene que ver con el tema probando. Porque aquí el tema del juicio es siempre y cuando tengan que ver con referencias a los hechos y delitos que se están cometiendo, aun cuando sean con respecto a las personas que se están refiriendo. Pero no cuando son totalmente ajenos al tema procesal. Como ocurrió eventualmente con este abogado que dijo que lo estaban abusando. Ahí incluso era necesario hasta incluso designar piezas y mandarlo a la fiscalía eventualmente por haber mentido en un juicio, no por falsos testimonios, sino por estar imputando un hecho delictivo ante el tribunal, porque no tenía que actuar eventualmente de oficio y enviar la correspondiente información al Ministerio Público para que actuara en contra del abogado que estaba atrás, ¿verdad? Por el abuso que había cometido, sexual que había cometido. Incluso estaba determinando el tribunal para que actuara incluso en contra del otro. Entonces aquí había una cosa más grave que la mera manifestación. Me tocó las nalgas, ¿verdad? Era un tema muy serio. Nada más que el abogado que estaba atrás, un buen fino, no le hizo caso y ahí terminó todo el asunto, pero quedó malísimo a nivel profesional el abogado que estaba adelante. En este proceso que yo les digo interdictal, la parte demandada, al momento de contestar la demanda, el problema es que no se refiere directamente al tema probando en algunos de los aspectos que debería referirse, sino que comienza refiriéndose al demandante, o sea, al actor, como fulanito de tal, el nombre de la persona, conocido como, y entonces ya le pone o agrega el mote o apodo que la persona señala, que incluso ponía entredicho eventualmente su condición sexual. ¿De acuerdo? Unido a eso, procede a decir, mire, quien cuando toma, toma licor, entonces realiza actos indebidos y le gusta tomar licor con un amigo en especial. ¿Qué tenía que ver el tema del interdicto de amparo de posesión con el tema de fondo? Y además de eso, incluso agregan finalmente, incluso el tipo, este tipo le tenemos miedo porque hasta incluso intentó matar a su esposa. Y entonces, y eso fue comunicado por la prensa, decían en la contestación de demanda. Todos esos hechos no tenían nada que ver con el tema probando. Cuando se refiere al tema de ofensas en juicio del 164, es con respecto a hechos directamente relacionados o cuanto a las personas directamente relacionadas con el asunto que se está tratando. Pero en este caso, el tema fundamental no tenía nada que ver con el hecho que se estaba tratando, incluso estaban haciendo menciones a situaciones totalmente diversas y de otra naturaleza. Con respecto al acto que se estaba discutiendo, que era o no, si se había movido o no se había movido la cerca. Y entonces los otros lo que hacen es utilizar este medio, no para realizar críticas o para señalar debilidades de la argumentación, sino para ofender directamente al actor. Y el actor incluso presenta la noticia que salió en los periódicos y en donde específicamente se señalaba que él, por un error y por culpa, cuando se dio cuenta que había un ladrón en su casa, tomó la escopeta, pero en ese momento que tomó la escopeta para sacar al ladrón, se la activó y la misma se disparó cerca donde estaba la esposa. Entonces, claro, los demandantes lo que hicieron fue tergiversar la información e imputarle al sujeto un hecho delictivo de tentativa de homicidio en una contestación de demanda de acción civil, de temas civiles que no tenían nada que ver
con lo que se estaba discutiendo. Entonces, a esos sujetos se les condenó por calumnias y por difamación, porque esto lo hicieron un documento que presentaron ante un juzgado específico y además no solamente hacían referencia a circunstancias que no eran nada, no tenía nada que ver con los hechos, incluso que afectaban la reputación de la persona, sino que además le imputaban un hecho a este sujeto delictivo, como era intentar matar a su esposa. Entonces se condenaron. Esto ocurrió, incluso este asunto se apeló y se declaró sin lugar a la apelación porque la parte no tenía razón. Entonces, mire, está bien absuelto, están bien condenados porque ustedes incurrieron en ese hecho. Entonces hay que tener cuidado porque si bien es posible a veces referirse a alguna debilidad de la contraparte, no necesariamente es viable o posible generar una discusión y generar un abuso de esas posibilidades al punto de llegar a incurrir en faltas administrativas o incluso a generar eventualmente algo más serio como la imputación de hechos falsos delictivos, como ocurrió con este abogado que le dijo que el otro le estaba tocando las nalgas o glúteos, o bien como ocurrió en este otro, cuando estos abogados al comenzar la acción dijeron que el otro tenía ciertas condiciones especiales, incluso que había tratado de matar a su esposa, cuando este tema no tenía nada que ver con lo que se estaba discutiendo en debate. Y ya para terminar, recordar con lo que estaba señalando, la sentencia de publicación reparatoria dice que la sentencia condenatoria por ofensas al honor cometidas públicamente deberá ordenar, si el ofendido lo pidiere, la publicación del procedimiento a cargo del condenado. Vamos a ver, retomando a este mismo abogado que estaba adelante, que es una figura, digamos, conocida por todos, en algún momento fue también ministro de gobierno, fue ministro de justicia, luego fue ministro de gobernación y seguridad. Este abogado tuvo muchos problemas con los ministros, entonces le asignaron por un tiempo algunos agentes de seguridad, escolta de seguridad, la gente le había prometido hacer un daño. Entonces la Nación, otra vez la Nación, ¿verdad?, publica alguna información y entonces se hace referencia a que él había ordenado mantener, que él mismo incluso había hecho de previo a su salida como ministro, ya incluso asistiendo otra vez la actividad profesional, había dispuesto previamente de un grupo de personas para que le sirvieran de escolta o guardaespaldas durante su periodo ya fuera de la administración. Y entonces que eso implicaba un uso indebido de los recursos de la administración, tanto a él como a otra persona que supuestamente incurrieron en esta falta. Este abogado, tampoco es, digamos, es un tipo que tiene su experiencia y conocimiento, entonces presenta una querella contra la Nación porque le está imputando obviamente un hecho delictivo, que es la calumnia, y la Nación, efectivamente, y el periodista que publicó esa información fueron condenados por delitos cometidos mediante la prensa, a través de la ley de imprenta. Entonces el periódico fue condenado a los daños y perjuicios ocurridos, lo mismo que el periodista, y el periodista se le condenó por el delito de publicación de noticias estas previstas en la ley de imprenta, artículo 7, que tiene 350 días de reclusión o de prisión, y también se le ordenó la condenatoria por daños y perjuicios ocasionados. Además de esto, cuando quedó primera sentencia, también el abogado había pedido que se publicara lo resuelto en la sentencia nuevamente por el periódico. Así como el periódico había sacado, incluso subido a la internet la noticia y había circulado a nivel mundial, entonces él quería que se publicara también el tema de la sentencia condenatoria. Entonces la Nación se vio obligada a publicar la sentencia condenatoria. Entonces en el periódico impreso que tienen ellos, entonces se publicó buena parte de la sentencia, y en el sistema de la página que tienen para efectos de internet, la gente tiene acceso, ahí publicaron íntegramente la sentencia. Entonces, ¿por qué? Porque el abogado pidió que si había una sentencia condenatoria,
que por favor le publicaran esa misma. Y entonces el juez puede efectivamente ordenar la publicación de la ofensa en que la persona ha incurrido eventualmente en esos casos. Así como entonces eventualmente la manifestación afectó y llegó a muchas personas y el sujeto, como ocasión a esa manifestación dada por otro, tuvo que sufrir escándalo público al hablar a la gente sobre lo que se había dicho de él. Entonces él tiene el derecho a que eventualmente aquella sentencia en la que se genere una condenatoria contra alguien por lo que se manifestó indebidamente sea publicada, por lo menos un extracto de toda la sentencia, se publique en el periódico correspondiente, de Circulación Nacional, una parte de ese conocimiento donde se haga mención a la condenatoria que recibe la persona por lo que supuestamente dijo. Por supuesto, sin que haga mención a lo que se le dijo, ¿verdad? Porque sería reproducir otra vez la prensa, pero sí a que es condenada por algo que dijo en contra de su persona. Bueno, corrí un poquito al final. Ciertamente hoy hay muchos temas, sobre todo hay muchos temas de orden procesal, y por eso entonces terminamos, digamos, la clase formal acá, digamos, en cuanto al tema de la materia, 11 de la mañana. Traté de correr, perdón, jóvenes, todos, y entonces cualquier pregunta, duda además, podemos evacuarla. En general pueden retomar el libro de Carlos Creos en lo que interesa. Si quieren saber algo más del procedimiento, son pocas las normas que están en el Código Procesal. Hay un procedimiento especial para este tipo de juzgamientos que está precisamente a partir del 380 al 387 del Código Procesal Penal, que son las normas que rigen el procedimiento de acción privada, que es un procedimiento especial. Si acaso quieren verlo, pueden revisarlo allí, pues ahí lo pueden revisar. Con esto pues terminamos la clase de hoy. Quería ver los delitos contra la libertad sexual, no los he podido ver, por lo menos dentro del programa se estaba y el programa ver y terminar esto hoy, y hoy lo hemos terminado. Entonces nos vemos la próxima semana. La próxima semana entonces les pongo o les subo luego un caso para que ustedes lo resuelvan, ¿de acuerdo? Bueno, unos casos para que lo resuelvan. ¿Algo más, jóvenes? Muchas gracias, profe. Profe, la calificación de los exámenes. Les paso, la calificación de los exámenes les paso en estos días. De hecho, está revisando ustedes otros ensayos y otros foros, entonces, en otro curso, entonces, se ha complicado. Pareciera, pero ustedes han visto que este tema de las clases virtuales genera algún trabajo adicional que uno no podía prever o pensar, ¿verdad? Eso es un poco más absorbente que las clases normales, entonces pasa uno más tiempo, y yo paso más tiempo ahora en este recinto, en esas 4 paredes, que lo que pasaba anteriormente, era prácticamente todo el día y todos los días de la semana. Bueno, jóvenes, entonces buenos días, que les vaya bien, y nos vemos la próxima semana con los delitos contra la libertad sexual. Ahí les paso luego la presentación de esa parte del programa. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.